doctor Dávila, vamos a iniciar entonces. Ya pusimos a grabar. Vamos a dar oficialmente la bienvenida a esta actividad. En primer lugar, bueno, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Especial saludo al doctor Arturo Dávila, que nos acompaña desde Ecuador. Vale señalar que el doctor Arturo Dávila es miembro de la Junta Directiva de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Es, Tiene varios doctorados, entre ellos un doctorado en Ciencia de la Educación en Venezuela. Él es de Ecuador y vive en Ecuador, pero está muy ligado a Venezuela. De hecho, hizo doctorado y postdoctorado en Venezuela, ¿verdad? Uno de los postdoctorados, porque después hizo otros dos más con la red de investigadores de la transcomplejidad. Pero yo lo conocí en la universidad donde hizo el primer postdoctorado. Además, el doctor Arturo Dávila es un experto en seguridad nacional y maneja a través de la Univeri, Universidad del Saber de España, un conjunto de programas. De alguna manera, él representa diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como de España, y realmente yo considero que a lo largo de esta trayectoria pues ha acumulado una buena experiencia que nos va a permitir disfrutar de esta conferencia. Tenemos como costumbre, para los que nos acompañan por primera vez, que de cada conferencia sacamos un libro. De hecho, el doctor Dávila tiene un libro de la conferencia que hizo en el grupo anterior de postdoctorado en Ambiente y Economía Circular, que no correspondía a esta temática y así es mejor, porque ahora tiene la posibilidad de otro libro, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a grabar todo lo que él ha dicho, lo que va a decir, y también lo que ustedes van a decir, ¿verdad? Generalmente, cuando conformamos ese libro, los dos primeros capítulos forman parte de la temática de la conferencia y luego el tercer capítulo forma parte de la intervención de los participantes que ese día están en la actividad. De tal manera que esta conferencia que se llama Inteligencia Artificial, Economía Circular, Oportunidades y Retos en América Latina, de eso, como les decía, vamos a obtener un libro. Entonces es importante que cuando ustedes participen se presenten y digan claramente su nombre, de tal manera que podamos entonces nombrarlos adecuadamente en ese capítulo 3. Espero que haya una buena participación y estoy segura de la calidad de la conferencia del doctor Dávila. Vamos a iniciar. Como les decía anteriormente, yo estoy acostumbrada a tratar de que sea puntual en función de los que llegan temprano, ¿verdad? En respeto a ellos. Esperamos que se incorporen muchos más y que tengan la oportunidad de disfrutar y de participar en esta conferencia. Bueno, doctor Dávila, adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias, respetada doctora. Siempre un placer y un privilegio enorme poder compartir con ustedes. Eh, Voy a compartir la pantalla para la presentación. ¿Se alcanza a ver? El micrófono se ve perfectamente, doctor. Muy bien, Muchísimas está gracias. presentando el doctor su currículo. Yo siempre digo eso, que sean los mismos conferencistas que de alguna manera se presenten y destaquen lo que más les interesa y que de alguna manera lo van a mostrar a lo largo de la conferencia. Adelante. Bueno, un placer saludarlos. Mi nombre es Arturo Dávila y como tuvo la gentileza la doctora Crisálida, muy respetada doctora. Bueno, soy un estudiante de Ciencias de la Educación y con orgullo un miembro de la red de investigadores de la transcomplejidad. Trataremos de que el día de hoy pueda ser más un diálogo que una presentación de tipo monológica. Será muy agradable. Claro que vamos a recorrer un poco desde la historia para llegar a qué es lo que se ha hecho, hasta dónde se ha podido llegar, poder determinar qué es lo que también podemos hacer en el futuro. El tema inicial
no, estaba solamente el tema de la evolución de la economía circular, pero qué bueno que podemos abordar también algo de inteligencia artificial. Sin duda alguna, no podemos dejar de lado que el progreso nos vaya avanzando, mucho más en esta época en la que a partir especialmente del inicio de esta década en la que tuvimos que afrontar la pandemia del COVID-19 que nos afectó a todo el mundo, las cosas cambiaron de manera radical. Tanto es así que incluso cuando los futurólogos más visionarios decían que estamos viviendo en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, el VICA, y que estaba paralelamente caracterizado por aquellas características que le daba tanto Alvin Toffler en la década de los 70, después el pensamiento complejo y después la época en la que se hablaba de la sociedad líquida de Bauman. Parece que se va quedando tan rápidamente corto, porque ya se está hablando de que la sociedad actual paralelamente convive ese ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Está conviviendo con una realidad que es frágil, ambigua, incierta, no lineal y definitivamente indescifrable. La característica de aquello es que ya no tenemos mucho tiempo para planificar porque todo cambia de inmediato. Y es bueno saber que cuando teníamos tiempo para planificar ya había inquietudes por el medio ambiente. Así, podemos ver que las prácticas ancestrales ya consideraban el reaprovechamiento y reciclaje de materiales. Entonces, cuando se dio ya la época de los metales, de la cerámica, el abono orgánico, comenzaban a aprovecharlos nuevamente, más por necesidad y por escasez, antes de que se diera el auge industrial. En el periodo paleolítico, por ejemplo, ya indican que se reutilizaban las hachas, no solamente para volverlas a hacer, sino que con las hachas hacían y fabricaban herramientas más pequeñas, lanzas, canastas, trampas, e inclusive después vieron que aquellas que no tenían mucho filo, sí podían ser fundidas nuevamente para inventar el arado, que fue una de las herramientas más útiles para el ser humano. Pues si bien es cierto, la hacha, las lanzas contribuían a la pesca, contribuían a un poco aprovechar los troncos para crear ambientes en los que podían vivir poco tiempo. Ya al pensar en el uso de estas herramientas para el arado, comenzó a pensarse que el hombre nómada comenzó a hacerse sedentario. Y en esta primera globalización en la cual se pasaba de una globalización arcaica en que habían intercambios tempranos entre civilizaciones, ya se comienza a pensar en una protoglobalización caracterizada por el nacimiento del comercio mundial. Y esta situación que fue alargándose más hasta el siglo XVI, donde ya los barcos permitían condiciones de navegar a mayores distancias, llega el hombre a América, comienza el intercambio y entonces también ven la necesidad de que nuevos productos vayan ingresando a la economía y que varios de ellos también podían volver a ser utilizados. Sin embargo, había otras personas que vieron en la posibilidad de producir cosas una, una oportunidad de hacerse más ricos. Y entonces fíjense en que en la época del periodo neolítico la cerámica ya se reciclaba y en sí todas estas prácticas fueron tan antiguas como los propios objetos mismos. Posteriormente ya con la idea, surge la idea de estas personas que querían enriquecerse un poco más a costa de lo que sea, pues al fin y al cabo para ellos habían tantos recursos en el medio ambiente que por qué no desecharlos. Y entonces comienza la economía lineal agravada posteriormente con una idea de obsolescencia programada. Esta obsolescencia programada consistía básicamente en que habían que tener las cosas a la moda y no importaba que sigan funcionando. Ustedes recordarán de época que salieron los iPhone al principio y vaya, cada uno quería tener la última versión y el otro lo desechaban, no era porque no servía, sino simplemente porque no estaba a la moda. Igualmente, entonces, todo este tipo de situaciones que dejaban de usarse no por falta de utilidad, sino por obsolescencia programada, Estoy en una dieron conferencia. fe de una economía lineal. Esta economía lineal se basaba en la idea de que la producción y el consumo
que se obtenían de los recursos había que refinarlos y convertirlos en insumo para fabricar piezas que se transforman en productos finales, para ser utilizados hasta que se rompan o queden obsoletos. La obsolescencia programada de la que hablaba ya a inicios del siglo anterior, y eran buscando un crecimiento económico y un consumo creciente, la sociedad de consumo. Entonces buscaban extraer las cosas de la naturaleza, producir un producto, hacerlos consumir y luego desecharlos. Pero iban acumulando una serie de basura, basura entre comillas, que como actualmente se dice, diferente a lo que había esa idea, la basura de uno es el tesoro de otros, como ya vamos a ver más adelante conforme se avance en el desarrollo de esta charla. Aparece también interesantemente el criterio de la economía verde. Esta procuraba crear más árboles, es decir, mejoraban el bienestar humano, generando una equidad social al tiempo que reducía los riesgos ambientales y la escasez. Con ello también generaban empleos a través de la inversión pública y privada y según ellos decían que mejoraba la eficiencia energética, que sí, en parte lo hacían, pero es porque simplemente producían mayor cantidad de árboles. Con esto generaban mayores emisiones de carbono y se pretendía que era suficiente para comprimir la, la huella ambiental, que ya comenzó a preocupar a la humanidad. De hecho, fíjense ustedes que bajo este lineamiento, países como por ejemplo Alemania, pagaba alrededor de, si no me equivoco, era un monto programado de casi 50 millones de dólares al año a Costa Rica, con la finalidad de que ellos estaban garantizando que mantenga su vegetación. Y con con ese argumento, con esa maniobra, pretendían decir que entonces estaban contribuyendo a disminuir su huella ambiental. Aparece la economía circular, que posee un valor añadido con respecto a la economía verde. Ya no solamente implica un flujo cíclico basado no solamente en extraer y transformar y sembrar más árboles, sino en usar los materiales y recuperar, reutilizando los mismos. Y de esta manera, la energía de los productos y servicios pueden comenzar a ser nuevamente usados. Esto ya aparece a principios de los años 90, es decir, a fines del siglo XX, y busca eliminar residuos y la contaminación manteniendo productos y materiales en uso y regenerando sistemas naturales. Entonces aquí aparece un concepto bien interesante. Ya deja de ser solamente economía verde para volverse economía sostenible. Y aquí aparece pues con este concepto de economía circular la idea de que estos esfuerzos puedan mantenerse de largo, es decir, que sean sostenibles. Ya no solo extraer, producir, consumir, sino reutilizar y reciclar. En los años 60 y 70 del siglo pasado, antes de que se produjera la economía circular como tal, ya se cuestiona la idea de que los recursos sean ilimitados. Pues decíamos que algún momento iba a cansarse la naturaleza y quizás las especies comenzaban a desaparecer, tanto en la fauna como en la flora. Ya no íbamos a tener la misma cantidad de materia prima para poder elaborar las cosas. Por tanto, ya comenzaba a hacerse necesario conservar, reutilizar las cosas a fin de que podamos garantizar un mecanismo de producción que pueda ser útil para las generaciones venideras y causando el mínimo impacto al ambiente. En los años 70 se incluye el concepto de reciclaje en el sistema socioeconómico, es decir, tratar de no solamente consumir, sino también de ser posible desperdiciar lo mínimo indispensable, hacer que las cosas duren un poco más y por qué no tratar de arreglarlas. En el año 76, 1976, los arquitectos de Stage y de Reddy hablan ya de la economía en bucle, es decir, buscan ahorrar recursos haciendo una economía redonda. Este modelo de producción y consumo busca compartir, ojo aquí, ya no solo compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar todos los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Y claro, era lógico si pensamos que nuestros abuelos y quizás los padres de nuestros abuelos, cuando se les dañaba un zapato no lo botaban, simplemente habían los zapateros, que era también una manera de contribuir a generar empleo y de conservarlos. ¿Por qué de pronto esta moda de la economía lineal comenzó a hacer que todo aquello que pasa de moda pierda valor?
Entonces acá como que se recupera esa idea, se sacude fuertemente la conciencia viendo que empieza a aparecer el agujero de ozono, empieza incluso a descubrirse que la huella que dejaba el ser humano era tan fuerte que por allá, en esta misma década de los 70, en uno de los lagos entre Estados Unidos y Canadá, encontraron arqueólogos que había una nueva estación, una nueva estación en la cual los residuos ya eran plásticos, parte eran atómicos y una buena parte de ellos eran de materias industrializadas. A eso le llamaron como una nueva era a la que trataron de darle el nombre y le dieron tentativamente el nombre de Pleistoceno. Pero en este periodo todavía está en discusión si es que es aceptable como tal. Sin embargo, sí puso la discusión sobre el tapete y generó por sobre ello la necesidad de que empecemos a dolernos por el planeta. De esta manera, pues, con esta idea de economía redonda, se trató de mejorarla un poquito más y ver qué podía producirse para que la idea se concrete de mejor modo y podamos conservar y garantizar para las generaciones venideras mejores condiciones de vida, mejores condiciones de aprovechamiento, tal vez contribuir a disminuir esta huella de carbono, tal vez con la esperanza de que se cierre un poco el agujero de ozono, de la capa de ozono y que podamos vivir decentemente. Los recursos no son para siempre y tenemos que pensar en los demás. En los años 90 del siglo pasado ya nace propiamente el concepto de la economía circular emitido por los economistas ambientales Pierce y Kerry Turner. Ellos introducen formalmente el término economía circular, ya tal vez partiendo de esta idea de la economía redonda. Y en su libro en el año 1990 se basan en ecología, donde los residuos de un proceso son el insumo de otro, basándose pues en el principio de funcionamiento de la naturaleza, en donde todo es insumo para todo lo demás. En la misma década, a fines de ella, en 1997, Jane Pauley habla de la biomesis. Propone la solución de problemas económicos, sociales y ambientales, imitando el funcionamiento de la naturaleza y sus sistemas de equilibrio, ciclos cerrados que se retroalimentan y son capaces de devolver al entorno natural materiales fácilmente absorbibles, biodegradables y que no generen daños a los ecosistemas. En la década de los 2000, ya a inicios de este siglo XXI, ya se produce una implementación institucional. En el 2002, William McDonough y Michael Brownan ya comienzan a trabajar en el concepto de la cuna a la cuna, es decir, que nacemos reutilizando las cosas y al final tenemos que dejar los suficientes recursos para que aquellos que vienen detrás, los que van a estar en la cuna años más tarde, pues encuentren recursos para poder vivir dignamente y sobre todo en condiciones amigables con el medio ambiente. China en el 2008 ya se incorpora en este modelo a nivel de políticas nacionales y promulga su ley de la promoción de economía circular. Fue un esfuerzo bastante interesante, pero ya genera una ley. En la década de 2000 se implementan este concepto de la cuna a la cuna del cual hablábamos con William McDonald, que todo es recurso para otra cosa. El modelo hace una distinción entre ciclos técnicos y biológicos. El consumo ocurre solamente en los ciclos biológicos, donde alimentos y otros materiales de base biológica son diseñados para regresar al sistema mediante procesos de compostaje y de gestión anaerobia. Estos sistemas de compostaje, por ejemplo, se utilizan de manera muy interesante en países que son netamente agrícolas, como ves Argentina. Ahí se utiliza muchísimo el tema de compostaje y ya se utiliza casi en todos los países de la región. Definitivamente tenemos tierras muy fértiles, pero el suelo tampoco da para tanto. Entonces tenemos que aprovechar lo que hubo en vez de lanzar a la basura y acumular más residuos que hacen nuevas islas de plástico en los mares. Pensar en que la materia orgánica de estos residuos, no del plástico, pueden estos recursos orgánicos ser tratados y volver a que sirvan como abono, tratándolos adecuadamente mediante el compostaje. Se impulsa formalmente como plan piloto en el año 2013 en la Organización de Estados Unidos y fíjense ustedes que fue desarrollado inicialmente en Ecuador, Panamá, Colombia y Trinidad y Tobago.
como modelo para los demás países de la región. El concepto de Stengel considera todos los materiales empleados para producir como nutrientes que son recuperables y reutilizables. La naturaleza es sabia, ella lo hacía sin necesidad de la intervención del hombre. Recuerden ustedes que, por ejemplo, las aves comen las frutas porque más allá van a dejar las semillas, que es lo que contienen las frutas, para que un nuevo árbol crezca. Y, bueno, el resto del material digestivo que tienen sirven como abono, como una primera alimentación para que esa tierra se fertilice. ¿Por qué no hacer lo mismo de la naturaleza? ¿Por qué no estar en armonía con ella y poder garantizar un ciclo de vida interesante, promisorio y productivo para los hijos de nuestros nietos? En los años 2010 se hace una consolidación global. El modelo salta al sector empresarial gracias a la creación de la Fundación Ellen MacArthur, que popularizó los tres principios fundamentales: eliminar residuos y contaminación. Claro, dentro de esta eliminación también se reduce la parte del consumo. Mantener los productos y materiales en uso, es decir, darles una vida un poco más larga, no botarlos porque simplemente ya no están a la moda. Regenerar los sistemas naturales. A veces se dice que inclusive como acción eh, de paseo de los niños o de observación escolar, ¿por qué no hacer que siembren árboles? Y eso están empezando a hacer en diferentes sitios del mundo. Aplicar la economía circular produce un impacto directo en la lucha contra el cambio climático. Se prevén que residuos y la recuperación económica en el mundo post-COVID-19 es indispensable, sin duda alguna. Fíjense también que debido a los cambios que se producen en el clima, hay periodos largos de sequía donde los bosques comienzan a perder su verdor y se vuelven en cambio susceptibles a los incendios forestales, que cuántos daños causan. De otro lado, este mismo fenómeno del calentamiento global hace que las temperaturas en el mar crezcan y generan nuevas lluvias y se producen inundaciones, se pierden cosechas, se pierden campos completos, inclusive se producen movimientos telúricos eh, que contribuyen a que no sea un mundo tan promisorio como esperábamos. Y estos eventos se van haciendo cada vez más cíclicos y algunas veces incluso ya no son ni cíclicos, sino que son inesperados, pero afectan gravemente a todo el campo donde habitan los seres humanos y en general todos los seres vivos. Se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de las industrias y disminuir también de manera significativa la generación global de residuos plásticos. Vaya que los plásticos resultaron una verdadera amenaza para el ambiente, pero es importante saber que también se puede hacer reginería inversa, como veremos más adelante, y se puede de algún modo recuperar estas cosas. El conocimiento del ser humano no debe ser exclusivamente para producir cosas de consumo, debe también ser de utilidad para recuperarse, reconciliarse con el medio ambiente, reconciliarse con la vida. En términos económicos, dice que la economía circular es una opción que generaría alrededor de 4,5 billones de dólares y es capaz de impulsar el Producto Interno Bruto Mundial en un 1,1%. Crear también simultáneamente miles de puestos de trabajo y una economía más resiliente, esto dice Arroyo en el año 2018. En el caso de la Unión Europea, India y América Latina, la economía circular podría generar millones de nuevos empleos y beneficios económicos netos. Cada vez que vemos que la distribución de la riqueza va siendo inequitativa, vemos que es necesario que nos condolamos. No solamente es cuestión de ofrecer una limosna, no, ofrezcamos, creamos condiciones de trabajo, permitamos que las personas se desarrollen de manera íntegra como seres humanos, contribuyendo, generándose sus propios recursos con medio de su trabajo honrado. Y qué mejor si este trabajo puede contribuir positiva y significativamente a la regeneración de las condiciones naturales del suelo y a las condiciones de una vida en armonía con la naturaleza. Ellen MacArthur en el año 2022 dice que la economía circular podría generar a nivel global 550.000 millones de euros en reducción de cuidados de salud. Porque fíjense ustedes que la contaminación no solamente que daña a los suelos, daña a la naturaleza, hace más grande el agujero en la capa de ozono,
sino que también afecta positivamente a que las enfermedades se puedan comenzar a difundir. Ya tenemos las consecuencias de aquello con lo que nos sucedió con la época del COVID-19. Fíjense ustedes, en la historia de la humanidad está la gripe española, están tantas pestes en las cuales se han visto afectadas también por el consumo de los residuos, porque la gente eh, no manejaba bien la basura y ahí se hacía un criadero de ratas, comienzan a aparecer la bubónica, comienzan a aparecer un poco de pestes que fueron poco a poco minando los aspectos de salud de la humanidad. Lo terrible es que estos virus, estas nuevas amenazas a la salud que van presentándose, van generando mutaciones que cada vez son más difíciles de combatir, de modo y que además cuestan. De modo que si ahorramos estas condiciones en las que se producen estas condiciones inadecuadas de salubridad, y podemos garantizar una mejor calidad de vida, estamos ahorrando a cada persona una cantidad importante en lo que se refiere a gastos en medicamentos. Asociado al sector alimentario, un incremento de 3.000 euros de la renta disponible en los hogares europeos como ingreso per cápita. Es importantísimo. Y también dice que se podría contribuir con 70 billones en ahorros para negocios y hogares en China para el año 2040. Es increíble tanta gente que vive en China. Como anécdota, cuando tuve la suerte de participar en un curso de desarrollo de industrias para países en vías de desarrollo en Beijing, veíamos cuando hay disciplina y hay organización, cómo podían hacer en China. Eh, Había una buena cantidad de terreno que estaba muy cerca de la Manchuria y estaba ya convirtiéndose en un erial. Y bueno, ellos con las potencialidades que tienen decidieron sacar alrededor de 40 aldeas de ese sector, reubicarlas en otro lado y reforestaron ese sector. Entonces es impresionante cómo puede ser utilizado el poder nacional que tiene un Estado, especialmente los del primer mundo, cuando en verdad desean cumplir un objetivo como este, que es de reconciliarse con el medio ambiente. Ahora China está trabajando con productos de energía limpia de manera muy interesante y que ha sido también motivo de sorpresa casi, gratamente, en los noticiarios mundiales. Para esta fundación de la economía circular en España, en cambio, dice que el desarrollo de la economía circular debería ayudar en la reorientación sostenible y productiva de los países. Esta parte es interesante, no solamente porque se trata de recuperar eh, un modo sostenible y productivo de economía para las personas, sino que ya se deja de pensar de manera individual. Aquí se vuelve a cobrar, a recuperar la fe en la sociedad humana y en sus principales valores, como es la fraternidad y en este caso la solidaridad, porque estamos pensando en que este mecanismo puede ser de utilidad para otros países. Además, puede generar beneficios ambientales y es creadora de riqueza y empleo. Este desarrollo permitirá obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización, según decía la Fundación para la Economía Circular de España en el año 2022, o al menos esta era su razón de ser, este era su ofrecimiento, era su esperanza, y esperamos de que trabajen para que esto se cumpla. La economía circular alternativa al modelo de desarrollo lineal, que era extraer, producir, desperdiciar, al cual hablábamos, la República Popular China y la Unión Europea lideran globalmente su implementación, impulsando nuevas regulaciones en materia de economía circular, tal como el Pacto Verde Europeo, y esto dado en la Comisión Europea en el año 2022. También se han presentado importantes iniciativas legislativas que impulsan la economía circular en América Latina y el Caribe, tales como la prohibición de comercialización y distribución de plásticos de un solo uso y la reducción de generación de residuos orgánicos y su aprovechamiento energético. En África, se destaca la Red Africana de Economía Circular y la Alianza Africana de Economía Circular, que está haciendo un trabajo muy interesante porque está siendo sometida a intensos procesos de desforestación África, después de ser un continente completamente lleno de vegetación, y está también expandiéndose a los desiertos, de tal manera que la labor que realiza esta
Red Africana de Economía Circular, ha contribuido significativamente a que comiencen a tomar conciencia del tratamiento de los residuos y también del cuidado del medio ambiente. Se han dado cuenta que inclusive muchas de sus especies empezaron a extinguirse y ellos están trabajando ya en cuidarlas. Especies como los rinocerontes que eran cazados por sus cuernos, tratando de reeducar en aspectos culturales con la finalidad de que estas sociedades tomen conciencia de que no solamente es belleza de tener ese tipo eh, de seres que están compartiendo territorio con ellos, sino que contribuyen significativamente para que estos territorios sean fértiles, sigan produciendo y que no se desertifique la zona, que al fin y al cabo es un daño para todos los seres vivos. En el 2012 aparece el concepto de economía azul de Gunther Pauli. Su filosofía reúne casos prácticos donde se reutilizaron todos los recursos. Es decir, a diferencia de la economía verde, que solamente planteaba una mayor cantidad de plantaciones de vegetación con la finalidad de contribuir con el CO2 y mayor oxigenación para el planeta. Bueno, la economía azul, en cambio, ya está hablando de casos prácticos donde todos los recursos son utilizados. Resulta que la solución a los presentes males de nuestra economía reside en aplicar la lógica de los ecosistemas. En la naturaleza nada se desperdicia. Todo es un insumo para todo. La economía azul, al igual que la economía verde, también se fundamenta en la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y el bienestar humano. Sin embargo, para el economista belga Gunther Pauli, la economía verde genera sobrecostos a empresarios y consumidores a la hora de producir y consumir un producto que preserve el medio ambiente. Para Gunther Pauli, autor del libro La economía azul, esta debe entenderse como el aprovechamiento total de los residuos o basura como un recurso económico. La economía azul piensa en la eficiencia de los procesos y no habla de desperdicios o residuos o basura. Lo que ellos están proponiendo es, vamos a hacer unos procesos donde nosotros, todo lo que se haya deshecho, pueda ser utilizado como materia prima para otros procesos. En este contexto, uno de los principios que se destacan dentro de la economía azul es que en la naturaleza los nutrientes, materiales y energía siempre se reutilizan. Es decir, dentro de los ciclos naturales no existe la basura o residuos. Cada producto lateral es la base para un nuevo producto. En la producción de café, que es un tema bien común en Colombia, la pasilla del café, ¿qué se hace con la pasilla del café? Pues antes se dejaba por fuera. Ahora lo que se está proponiendo hacer es, hagamos unos biodigestores donde se genere compost, pero que además se genera calor para hacer el proceso de secado del café. Otro de los principios dentro de la economía azul es que la naturaleza es eficiente. Por ello, una economía sostenible debe aprovechar al máximo todos los materiales y la energía disponible que permite mantener un precio moderado para el consumidor. La economía azul también propone un consumo local que permita aminorar o reducir nuestra huella ambiental como consumidores, pues en nuestras manos tenemos la decisión de lo que consumimos. Por ejemplo, un par de zapatos traídos de Europa genera una huella de carbono muy alta durante su recorrido hasta nuestro país. Por el contrario, este mismo producto fabricado y adquirido en Colombia no genera la misma huella ambiental. Muchas veces la gente dice, es mejor consumir orgánico. Claro que sí, es mucho más saludable y tiene unas ventajas. Pero ¿qué pasa cuando ese orgánico viene de la China, de la India, de África? ¿Cuál es esa huella de carbono que yo le estoy sumando a ese producto que es orgánico, pero ya está generando un impacto en las emisiones de carbono generadas en el transporte? Como consumidor debo pensar, ¿qué consumo? ¿Cómo lo consumo? Y cuál es mi papel al exigirle al productor los productos que yo quiero tener en mi mesa. Finalmente, la economía azul nos invita a pasar de una economía donde lo bueno es caro y lo malo barato, a un sistema donde lo bueno e innovador resulta asequible para todos y competitivo en el mercado, sin afectar el medio ambiente. Como ven, la economía circular, la economía azul es mucho más
mm, aporta mucho más a la optimización de los recursos y a utilizar de todo. Utilizamos todo, pero también va a generar y repercutirá también en lo que se refiere a la cadena logística. Pues si bien es cierto, la huella de carbono viene en cada eh, producto que traemos del exterior, también esto nos obliga a pensar un poco, ¿no será necesario que nosotros acerquemos nuestra producción, nuestra cadena logística al consumidor? De esa manera podríamos disminuir la huella de carbono. En el año 2020, a la actualización de regulación y transición, organismos internacionales y bloques políticos como la Unión Europea, con su plan de acción para la economía circular, aprueban normativas obligatorias para el ecodiseño, la reparación y el reciclaje integral. Del 2012 al 2017, Dunov Economics participa en el 2013 también la Organización de Estados Americanos, del 2021 al 2022 la Organización de Naciones Unidas y los Centros de Estudios para América Latina también. A partir del año 2008, Ecuador se convierte en el único país del mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, entre los cuales está el derecho a la restauración. En respuesta a este compromiso se crea el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, PRAS, con la misión de liderar, promover y coordinar la aplicación de la política pública de reparación integral de pasivos ambientales a nivel nacional. La gestión del PRAS ha permitido la priorización de zonas de intervención afectadas por pasivos ambientales, la elaboración y desarrollo de políticas, planes y guías de reparación integral que regulan la restauración ambiental y compensación social, las garantías de no repetición, las medidas de satisfacción y el adecuado seguimiento y monitoreo. Toda esta documentación y estadísticas socioambientales del estado actual de pasivos ambientales es de acceso público gracias a la creación del Sistema Nacional de Información de la Reparación Integral SINARI. Adicionalmente, el PRAS ha conformado equipos especializados que, de acuerdo a sus competencias, se han encargado de la verificación de la correcta eliminación y remediación de fuentes de contaminación de la actividad petrolera identificadas por el SINARI, y peritaje ambiental en operativos contra la minería ilegal y delitos ambientales varios en áreas de vulnerabilidad socioambiental como Galápagos, Villa Macuma Taisha, Parque Nacional Yasuní, entre otros. Nuestros proyectos se alinean a una política pública de reparación integral diseñada para restituir los derechos de las personas y de la naturaleza a vivir en un ambiente sano. Bien, un poquito he topado este tema porque como ustedes ven generalmente en la bibliografía que nos llega y a la cual tenemos mayor acceso, se habla mucho de los países del primer mundo. Se dice que China en el 2008 fue el primer país que instituyó una parte legal. Y lo que escucharon aquí en el Ecuador se lo puso a nivel constitucional. Por eso era el primer país en el mundo. Aquí se ha trabajado duro con relación al medio ambiente, no solamente por ser una prueba piloto que nos pusieron, como vimos anteriormente, sino que además es importante que conozcamos que si se trata de la situación de economía circular en América Latina, podamos ver que nosotros somos también capaces de contribuir, inclusive de generar nuevas alternativas para el cuidado del medio ambiente. En el aspecto de nuestra legislación, perdón, en el año 2010 el Ministerio del Medio Ambiente genera el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos. En el año 2018, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones genera la marca Economía Circular del Ecuador. ¿Qué tiene que ver en esto el Ministerio de Comercio Exterior? Claro que tiene que ver mucho, porque el momento que los productos que iban a salir de exportación salían con la marca Economía Circular del Ecuador, significaba que estaban construyendo de manera significativa el medio ambiente, que se estaba cuidando su sistema de producción y esto les daba mayor competitividad hacia afuera, les daba mayor posibilidad de que este mercado llegue a otros países y que lo acepten con agrado, también comprometidos con el medio ambiente. En el año 2019, que fue un año muy importante y significativo, se hace un acuerdo ministerial número 42, en el cual el Ministerio del Medio Ambiente dice que tenemos que cuidar no solamente la cadena de producción, la cadena industrial,
sino que también se pone como obligación, como ustedes vieron en el video, a que exista una política en la cual parte de las misiones de la policía, por ejemplo, tienen una policía medioambiental. Se comienza a urgir la necesidad de que existan los sistemas de guardaparques, que se controle los bienes, los recursos. Como país petrolero también teníamos el problema de los derrames y aquellas situaciones que no solamente afectaban a la naturaleza, sino también a aquellas aldeas, aquellas poblaciones que estaban cercanas a los ríos y a sectores que eran afectados drásticamente por aquellos derrames. Y además, no solamente por los derrames, sino también porque la producción en sí iba generando nuevas huellas de carbono e incluso se hacía que las poblaciones para nutrirse y para obtener mayores recursos comenzaban a vender parte de los árboles, vendían la madera de manera clandestina, comenzaron también a darse el tráfico de especies en peligro de extinción. Toda esta situación se fue controlando. En el año 2019 se genera también un plan de limpieza costera, importantísimo porque no solamente que es necesario que la pesca de alta mar, la pesca negra, la pesca blanca, puedan proveer de alimentos y también de productos de exportación a la economía del país, sino que también en nuestros sectores costeros inmediatamente eh, comenzaron a afectarse los mangles, que tienen una producción muy especial y claro, la vegetación de los mangles contribuye significativamente a la oxigenación del medio ambiente, aparte de que tiene especies endémicas que se veían muy seriamente afectadas con ello. Parte de la construcción también de la exportación, el Ecuador es un país camaronero, pero esta ampliación de la huella camaronera también iba generando una destrucción importante del mangle. Entonces también se puso limitaciones y condiciones de producción que eran amigables con el medio ambiente. En el año 2019 también aparece la norma técnica de principios de economía circular que tuvo que ser adoptada por el sector industrial y justo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca se realiza con las industrias un pacto por la economía circular. Este año 2019, como les decía, un año muy importante para el aspecto medioambiental en el país. Como resultado de esto, se ve la necesidad de que a mediados, en junio del año 2020 concretamente, en colaboración con la Unión Europea, el Ministerio del Ambiente realiza un primer levantamiento del libro blanco de la economía circular. Este fue importante porque comenzó a medirse realmente lo que no se puede medir, no se puede controlar, a medir y tomar un levantamiento de las áreas principalmente protegidas, de cómo estamos afectando al medio ambiente, cómo está la generación de basura, qué se puede hacer. Y en general, básicamente fue un diagnóstico de cómo estaba nuestro país para sugerir posibles alternativas. Pero en este mismo año, 2020, se trabajó duro, de tal manera que en diciembre del 2020 ya se produjo el segundo libro blanco. Y en este segundo libro blanco de la economía circular, que se publicó en cambio en enero de 2023, aquí se generaron las primeras políticas para garantizar el mantenimiento de la economía circular y el cuidado al medio ambiente. Entonces, esto sí ya pasó a ser política, no de gobierno, sino política de Estado. Y esto pues le da una garantía muy interesante a nuestra biodiversidad y a garantizar las condiciones de vida y de devolverle a la naturaleza de alguna manera todas las bondades que nos da. De aquí, de estos dos libros blancos de la defensa, digamos, de la economía circular en la primera y segunda fase, se pudieron entonces establecer no solamente las políticas, sino las estrategias para mantener nuestra gestión medioambiental en base de la economía circular. No solamente que se realizó estos levantamientos, sino que con relación a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de los 17 objetivos, fíjese que podíamos cumplir y comenzamos ya a contribuir con el hambre cero, con el principio de ciudades y comunidades sostenibles, educación de calidad, introducción y consumo responsables, agua limpia y saneamiento, acción por el agua, eh, un ambiente no contaminante, cuidamos la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, el trabajo decente
y crecimiento económico, porque todo eso se genera. La industria se vuelve con innovación y infraestructura con relación al medio ambiente y alianzas para lograr los objetivos que tenía la Organización de Naciones, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. De este se van desprendiendo esfuerzos muy interesantes, no solamente del Estado. Actualmente, casualmente ayer, ya se implementaron 4 plantas de tratamiento del agua para sectores rurales, pero no son solo son 4, son 4 de muchas. Hay alrededor de 50 que, por ejemplo, están financiadas por uno de los bancos del Ecuador, que como parte de su responsabilidad social está preocupándose del agua y está generando varias plantas de tratamiento de agua y potabilización que están dotando de este recurso a gente que, caramba, vivía del agua de las acequias o tenía que recoger el agua de los ríos y consumirla como tal. Eso produce un estado de ánimo muy interesante, aparte del área de lo que se refiere a lo productivo, porque no solamente les da las condiciones y mejora las condiciones de vida, sino que también les da una nueva esperanza, un nuevo estado anímico para contribuir con su trabajo al desarrollo del país. Esto es una contribución gratuita de este banco, pero es parte de estas estrategias que habíamos tratado anteriormente como responsabilidad social. Bien, ahora tanto hablamos de la economía circular, pero ¿qué nomás tiene? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos? En general se habla de las 3 R's de la economía circular: reducir, reutilizar, regenerar, y también, claro, tiene sus principios fundamentales. La economía circular busca intercambiar el ciclo típico de fabricación lineal, dando disposición a favor del mayor reciclaje y reutilización posible. Cuanto más tiempo se usan los materiales y los recursos, más valor se extrae de ellos, reduciendo por tanto los desechos y su efecto nocivo al medio ambiente, de acuerdo a lo que decía también el Parlamento Europeo en el año 2023. Y los principios fundamentales son el reciclar, el reutilizar y el reducir especialmente en cuanto a consumos. Busca disminuir el volumen de desechos generados y minimizar el impacto ambiental, reducir residuos y el consumo de bienes y energía. Cuando menos bienes consumimos y menor energía contaminable consumimos, vamos a darle una mejor huella al medio ambiente. Por eso la reducción es importante. Hay que ver cómo reutilizar y alargar la vida útil de un objeto dándole un nuevo uso antes de desecharlo. Procuramos reciclar, regenerar, ojo, reparar, someter a un material usado a un proceso para que pueda ser utilizado nuevamente. Miren, todavía casi se estaban extinguiendo nuestros viejos zapateros, por ejemplo. Pero no es porque un zapato se haya agujereado la suela, lo botamos, ¿no? Es cuestión de cambiar, estamos generando trabajo, estamos dando posibilidades eh, de que ese objeto pueda continuar sirviendo. Miren que las nuevas suelas incluso vienen de plásticos reciclados y estamos comenzando a aportar significativamente a que también contribuya o crezca la economía para cada persona. En Ecuador se han hecho cosas muy interesantes que ya les voy a presentar un ejemplo típico. Y miren que mientras el reciclaje convierte la basura en nuevos productos como el plástico o el cartón, la regeneración busca devolverle al medio ambiente su vitalidad, restaurando ecosistemas y recursos. Pensamos hasta aquí que el plástico, que simplemente es uno de los elementos que produce el petróleo y los hidrocarburos, lo desechamos, pero si no lo desechamos, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer quizás suela para zapatos, se puede hacer pisos para poder acolchonar un poco eh, los suelos de los gimnasios. Se pueden utilizar en tantas cosas, hasta cosas que aparentemente nos parecerían sorprendentes, pero en el Ecuador lo estamos haciendo.
Para mí, el manglar es vida. Manglar es vida para nosotros. Manglar para mí es vida, es fuente de trabajo, es sustento de familia, es el hogar de muchas especies. Si la selva es el pulmón del mundo, los manglares son su cuna. Ecuador es un país privilegiado. Goza de los manglares más altos del mundo y del mayor núcleo de manglares en la costa continental pacífica este del planeta. Desde el año 1999, Ecuador cuenta con una poderosa herramienta para la protección de los manglares: los acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar. Estos reconocen y fortalecen el derecho de los usuarios ancestrales y tradicionales del manglar al uso sustentable de este valioso ecosistema, del cual depende la vida, cultura y desarrollo de las comunidades costeras. Lo más importante es que el espíritu de la gente que depende de ellos se mantenga muy en alto, que sigan conservando su manglar, que sigan sabiendo que es importante y necesario para ellos, para las generaciones que vienen. Solo así trabajamos de la mano a favor y en conservación del manglar. El gran, digamos, logro, muy oportuno además, es estar agremiado, ¿no? Haber formado una mancomunidad. A nosotros nos permite llegar a ser ya, digamos, conciencia, ¿no? Y darle valor. Al no estar organizado, simplemente no pasaba nada, ¿no? Pero ahora, digamos, sabemos que manglar es un recurso que hay que cuidarlo, hay que protegerlo y no permitir que alguien destruya. El mayor ingreso que tiene la comunidad a nivel de profesional lo saca del manglar, ¿no? Del recurso manglar. Nosotros como asociación hemos proyectado desde el 2014 hacer este proyecto de reproducción, porque el área no tenía mucho cangrejo azul, con el propósito de tener una alternativa de trabajo. Comenzamos trayendo especies desde esmeraldas y poder dar una alternativa, inclusive en la parte alimenticia, a la gente que requiera un cambio, por decir, solamente cangrejo rojo. Pero si podemos, imagínate, una pata gorda de esto, un encocado de cangrejo que te damos, sale súper rico. La importancia, digamos, de tener la especie, conservar, ser sustentable, digamos. No solamente consumir, sino también que sea sustentable para las nuevas generaciones que vayan a venir. Me llevaron cuando tenía unos 10 años a recolectar cangrejos. Se le ha comenzado a tener, digamos, cariño, amor al manglar, porque de eso vivimos. Cuidamos que un árbol no caiga, porque bajo ese árbol hay miles de cangrejos que están alrededor. Al principio no se sabía cómo recolectar, no teníamos la experiencia. Vi un vivero de cacao y dije, ¿por qué si un vivero de cacao no podemos hacer un vivero de manglar? Procedemos a llenar las funditas de lodo para después ir introduciendo cada una de los propágulos en la fundita. Luego de que ya está, la planta tiene normalmente 2 meses y tiene 4 hojas, ya la comenzamos a trasladar nosotros al sitio donde va a ser plantado. Los manglares, incluso aún todavía hay personas que no tienen esa conciencia ambiental de coger y proteger, sino que lo que hacen es destruir. De todas las áreas que se han sembrado están funcionando, siguen creciendo árboles, por eso tenemos varias hectáreas de manglar que hemos recuperado.
con las camaroneras, ahora ya las cosas son distintas y ellos tuvieron que unirse también a nosotros. Con este impulso que tuvo la reforestación, pues hemos ganado terreno, tenemos más manglares para futuro. Nosotros hemos planteado un paquete de ecoturismo con diferentes productos. Dependiendo de la marea, ofrecemos primero, podemos ofrecer la isla de los pájaros, podemos recorrer la parte donde hay el avistamiento de delfines. Y luego la parte del sendero donde se puede visualizar la parte de la captura de cangrejos. La pesca vivencial de cangrejos, que al inicio fue que vinieron y decían, bueno, no solamente quiero ver, yo también quiero realizarlo. Llevar un buen proceso nos ha permitido incrementar justamente la zona y la cobertura de manglares, que antes en el 2007 eran 2.236 hectáreas. Actualmente tenemos 3.874.84 hectáreas de manglares. Antes no existía ninguna mujer en la cooperativa. Con la señora Teresita y Patricia. Ellas nos cuentan qué tan bonito es estar en la cooperativa. Mira, si te abre una oportunidad, otra oportunidad. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Ellas inculcándonos, porque sí, yo le digo personalmente, porque a mí me lo dijeron. Ingrésese, ustedes también pueden hacerlo. Siempre nos vamos a caracterizar por estar buscando el nuevo porvenir, porque por eso es el nombre. En mi casa, yo soy la que administro, yo soy la que compro las cosas. Como vivo con papá, hay que dar lo mejor de uno. Al comienzo, nosotros siempre queríamos, como decir, un grupo de mujeres integrar a la asociación de cangrejeros. Pero al comienzo los socios no nos querían porque éramos mujeres. Entonces, tanto insistir, nos formamos así en la asociación de cangrejeros y de ahí venimos el emprendimiento de sacar lo que es la pulpa del cangrejo. Esperamos al señor que nos entregue el cangrejo en la entrada de la puerta. Llegamos al área de la cocina, matamos, luego lavamos. Lo dejamos cocinar 12 minutos. Separamos lo que es mano. Una señora que es experta en lo que es sacar pechuga, que se llama Alexandra. Y Patricia también, ella lo hace. Hacemos el control de calidad, que sacamos el último huesito para poder empacar en la tapita. La pulpa es bastante comercializada donde quiera. Y el cangrejo de 6 de julio es el mejor, como dicen todos. Somos como una familia porque todos nos damos la mano. Si alguien necesita algo, igual estamos ahí. La principal pesquería que realizamos en las huacas es la recolección de conchas. Justamente del 2008 para atrás, la comunidad de las huacas era un punto crítico. Hubieron familias en las comunidades que emigraron hacia el continente, porque aún el mejor pescador, el mejor recolector en esa época cogía 100 conchas, 70 conchas. Hoy en la actualidad, en el 2018, reportamos 1.500.000 y 1.800.000 conchas. Es decir, que los valores han crecido de una manera abismal. A raíz que recibimos nosotros el acuerdo de uso sustentable y custodia de manglar en el 2009, sectorizamos el área. Por cada sector trabajamos 15 días. Es decir, trabajamos en el sector 1 15 días, salimos del sector, entramos al sector 2 15 días más, para volver al sector 1 de donde salimos, volvemos en mes y medio. Eso es muy importante porque ahí el área descansa, se autoveda. También tenemos una comisión de controladores que lo hacen persona a persona en un punto específico dentro del sector, donde todas las embarcaciones se reúnen como punto estratégico. Cada usuario, cada recolector tiene el compromiso y la responsabilidad de llevar un calibrador al ecosistema. El recolector que no lleva el control del ecosistema tiene una infracción, tanto sanción económica o suspensión. Todas las conchas que no cumplen las tallas van a sus hembras, sus crías, engordes. Los socios, algún comunero que está acusando por una calamidad doméstica, nos reunimos mediante asamblea, entramos a la zona de engorde y todas esas conchas
que son ese día recolectadas, van destinadas para solventar esa calamidad. Y para cuidar del área total, tenemos 2 guardias estatales que son remunerados. Cuando hay grupos de informales que entran acá al área en custodia, el guardia que está en esa área informa por la radio a la base, y si el grupo es fuerte de informales, se moviliza toda la comunidad. Desde 2008 para atrás, se perdió bastante cobertura de manglar, que por la extensión de camaroneras, talaron bastante manglar. De hecho, el estado donde estamos aquí ahorita fue un lugar ilegal. Hicimos campañas de reforestación, en la cual intervino la asociación Las Huacas, se reforestaron 200 hectáreas. Cuando algún camaronero ahora, que nosotros somos los dueños por 10 años, el simple hecho de talarlo nos mueve a mover toda la comunidad. Nos hallamos en la necesidad aquí localmente que la organización intervenga en charlas informativas de educación ambiental, en programas muchas veces de capacitación con los niños. Esto viene impulsado a su vez también por el Ministerio del Ambiente ecuatoriano, por Conservación Internacional. Nosotros practicamos con los niños de la escuela, con la comunidad total, campañas de limpieza de los desechos sólidos dentro del ecosistema. Incentivamos a nuestros niños que tengan ese toque especial que tenemos nosotros los mineros ancestrales. Ese rol que cumplen ellos, tanto en territorio, en la población, se mantenga, que no se pierdan. Me siento bien limpiar mi manglar porque ahí es donde me sustento, ahí es donde trabaja mi padre, págame mi alimento diario. Como habitante de la comuna, para mí estoy en un paraíso. Como ven, esta es la manera en que los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, también se ven impulsados y respaldados por estas actividades de recautelar el medio ambiente mediante la economía circular. De entre los principios principales de economía circular tenemos la ecoconcepción. Este principio de ecoconcepción integra el respeto ambiental desde la creación de un producto o edificio, reduciendo su impacto a lo largo de su ciclo de vida. Asegura sostenibilidad, economía circular y bajo costo. Como ejemplo, podríamos citar lo que se está haciendo en la parte de la construcción en Colombia. En Colombia, por ejemplo, cuando se derruye un edificio o se vuelve a construir, se utiliza nuevamente el hierro, se vuelve a fundir, el cemento y las arcillas se vuelven a reemplear para construir nuevos pavimentos, nuevos materiales, y una vez que estos son regenerados, se vuelven a emplear en la construcción. De este modo existe una menor cantidad de contaminación ambiental, generan nuevamente fuentes de empleo porque quienes regeneran estos recursos tienen su sueldo y tienen una vida digna también, y se emplean nuevamente en la construcción de nuevos proyectos de habitacionalidad. Esto, por ejemplo, en cuanto a la ecología industrial, se estudia los sistemas industriales como si fueran ecosistemas naturales, que esto era lo que veníamos observando desde el principio. Transforman la economía lineal tradicional de extraer, fabricar, desechar en un modelo circular donde los residuos o subproductos de una empresa se convierten en la materia prima o energía de otra. Y uno se pone a pensar, y bueno, ¿será que esto suena bonito, pero podrá hacerse con los vehículos, por ejemplo? Veamos.
tu coche. Te acompañó durante gran parte de tu vida. Ha llegado el momento de renovarlo y reciclarlo. ¿Qué hacer con él? La normativa establece que hay que entregarlo en un centro autorizado de tratamiento. En la página web de Sigrauto y en su aplicación gratuita para móviles encontrarás la información de contacto de todos los centros concertados. ¿Qué ocurre una vez que lo entregas? El centro autorizado de tratamiento tramita telemáticamente la baja en el registro de vehículos. Y entonces se inicia el proceso de tratamiento medioambiental. En primer lugar, el vehículo se descontamina mediante la extracción de todos los elementos peligrosos para el medio ambiente. Se retiran determinados componentes para su reciclado. Y todos los elementos extraídos durante el proceso se almacenan y posteriormente se entregan a gestores autorizados para su recuperación. En el siguiente paso, se desmontan las piezas que pueden ser utilizadas en la reparación de otros vehículos. Tras su paso por el centro autorizado de tratamiento, el vehículo se envía a una instalación de fragmentación, donde, por medio de distintas tecnologías de separación post-fragmentación, se recuperan los distintos materiales para ser reciclados. Aquellos que tengan un poder calorífico elevado se utilizarán para preparar un combustible derivado de residuo. La energía generada de este modo y todas las materias primas obtenidas se utilizarán en la elaboración de nuevos productos, entre ellos nuevos vehículos, pensando cada vez más en su futuro reciclado. El automóvil, un ejemplo de economía circular. Otro de los principios de economía circular es la funcionalidad, es decir, un modelo de negocio que prioriza vender el uso o servicio de un bien en lugar de vender el producto físicamente. En lugar de adquirir un artículo, el consumidor paga por el resultado, la experiencia, la utilidad que le brinda. Las bicicletas de arriendo, por ejemplo. Ese es un programa que utilizan en el municipio de Quito, en donde se tienen estaciones en las que con una tarjeta se puede acercar cualquier ciudadano, le paga un pequeño importe y utiliza la bicicleta por un tiempo determinado para moverse por la ciudad, disminuyendo con esto el tráfico y también generando menos contaminación al medio ambiente. Se organizan también, y ustedes recordarán especialmente con el aspecto de la pandemia, comenzaron a tratar de casi no moverse y si se mueven, que se mueva solamente la familia, que para contaminar menos también ahora se está utilizando el mismo sistema, pero compartiendo el vehículo con la finalidad de economizar combustibles, porque la gasolina con este problema del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz ha subido de precios tremendamente. Entonces se ponen de acuerdo los vecinos y utilizan un solo vehículo cuando van a sectores cercanos. Y así, de esta manera se paga por kilómetro tiempo de baje o es cuestión de ponerse de acuerdo y se van alterando los vehículos. También a eso contribuye las normativas, por ejemplo, de pico y placa que hay en nuestra ciudad, en la cual un día a la semana no puede mover el vehículo uno en determinado horario. Y eso contribuye también a disminuir la huella de contaminación en la ciudad. Otro de los principios es el de segundo uso, darle una nueva oportunidad a las cosas en vez de desecharlas. Los plásticos sirven para hacer inclusive estos pequeños cultivos propios donde se pueden generar culanto, las especies que son propias para la cocina, inclusive también se pueden utilizar para autoabastecerse de verduras y cosas así. Entonces, ¿para qué botarlas si puede dárseles otro uso? Otro de los principios de economía circular es la reutilización. Este consiste en volver a usar un producto con su función original o adaptarlo para un nuevo uso sin someterlo a procesos industriales. Tenemos los mercados de pulgas, la ropa que esté en buenas condiciones se puede vender a bajo costo, pero se puede volver a usar. Las cajas de cartón sirven para guardar las cosas cuando uno va a cambiarse de casa o para almacenar lo que uno tiene por ahí sobrante.
y que no esté desordenado. Y así se van reutilizando las cosas. Se pueden reparar, de lo que habíamos hablado también, arreglar un producto averiado o desgastado para devolverle su funcionalidad original. Ya habríamos puesto como ejemplo cambiar la pantalla de un celular, arreglar un electrodoméstico o nuestros amigos los zapateros. El reciclaje es un proceso industrial o biológico que transforma un residuo en nueva materia prima o en un producto completamente nuevo. Por ejemplo, procesar el plástico para hacer textiles, para generar estos pisos para los gimnasios. Se puede hacer tanta cosa con los plásticos. Y hay un principio muy interesante, valorización. Es el aprovechamiento de los residuos para extraer su valor económico o energético y puede ser material, reutilizando y reciclando, o energético. Aprovechar las condiciones que tiene este producto en condiciones reciclables para generar electricidad o algún otro uso. Aquí sí les voy a presentar con satisfacción lo que está sucediendo en el país ahora que estamos con este tema de Hormuz y que el combustible está tan caro. Estaba ahí, en medio de los invitados y las cámaras, un aparato sin forma definida, con tuberías, tanques y palancas. Difícil describirlo con palabras, pero más difícil asimilar lo que esta cosa hace. Esta planta transforma el plástico y lo convierte en combustible. Es una especie de alquimista del nuevo siglo, que transforma de manera mecánica, sin la intervención de químicos o disolventes, desechos de todo tipo de plástico en gasolina. El plástico de las bananeras, el plástico de los floricultores, todo lo que es los 7 plásticos, fundas, botellas, todo lo que es plástico. Yo saco gasolina, diésel, queroseno, parafina, gas, todos estos a partir de un petróleo que yo hago a partir del plástico. ¿Pero será lo suficientemente buena para competir con la gasolina tradicional? No, esta es mucho mejor calidad, mucho mejor calidad. La gasolina regular o la gasolina ultra o premium, como se le llama, de alto octanaje, todavía tiene plomos, todavía tiene azufres, metales pesados y tiene 91 o 92 octanos, la más grande. Esta gasolina tiene ausencia de eso porque no viene del petróleo, viene de un refinado que ya es el plástico. Según Edgar, inventor de la máquina, esta gasolina es absolutamente limpia y contiene 102 octanos, no ensucia los inyectores, no produce humos contaminantes y puede mezclarse con el combustible normal. Pero lo mejor de todo es que está hecha a base de plástico. ¿Cómo lo consigue? El plástico tiene una cadena de carbonos, él proviene del petróleo, entonces en la ingeniería inversa puede regresar otra vez a sus orígenes y eso es lo que hice, volví a regresar al petróleo, pero lo estoy refinando, volviendo a refinar, es un refinado, pero lo vamos a volver a refinar. El impacto de esta máquina es inconmensurable, ya que el costo de producción es mucho menor que el de la gasolina, sumado a la extracción de petróleo, y resuelve un problema real en nuestros países. En Ecuador y a nivel latinoamericano, el 10% de los plásticos se reciclan. El 90% van a los botaderos de basura. Entonces, ¿por qué vamos a matar el plástico si lo podemos reproducir, procesarlo y lo convertimos en combustible limpio? Durante la presentación de la planta la semana pasada, se obtuvo gasolina de tapas de botellas y otros elementos. Se la colocó en una motocicleta y al encenderse no emitió ningún tipo de humo ni olor. De hecho, el combustible como tal tiene un olor particular, extraño pero predecible. Huele a plástico. Esto es algo barato, seguro, ecológico y aparte la calidad de combustibles es muy alta. La empresa mexicano-estadounidense escogió a Ecuador como el primer país sudamericano para implementar esta tecnología. La primera planta industrial se colocará en la provincia de Galápagos en marzo del próximo año. En estos tiempos que nos peleamos por el precio de los combustibles y por la basura que generamos, sin duda la aparición de esta tecnología es una noticia esperanzadora. Tomás Chufardi, 24 horas. Bien, como ustedes ven, se pueden presentar diferentes alternativas para utilizar o reciclar la materia, es decir, generando en base de la economía circular nuevas oportunidades para las cosas que muchas veces con ingenio pueden ser muy convenientes para todo el medio ambiente y quienes habitamos en el planeta. Entre las oportunidades y desafíos que tenemos de la economía circular en América Latina, por ejemplo, dentro del sector de la minería,
en el aspecto extractivo y minero. Podemos ver la implementación y aquí ya con la tecnología, que ya las futuras empresas en esta sociedad 5.0 ya no tienen como base electrones solamente, sino que tienen bits. Aquí pues vemos cómo puede desarrollarse sistemas de control remoto para máquinas grandes que pueden entrar a la minería reduciendo el riesgo para las personas y reduciendo también el tiempo, intensificando el trabajo, siendo económico y causando un daño específico de lo que se va a hacer exclusivamente para la extracción, sin irse más allá y reduciendo los errores que puede cometer también el ser humano. Esto no significa que se deja de tener los empleados, sino que se les da más bien seguridad en su trabajo. Otra oportunidad que tenemos es la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Aquí se trabaja con estas piscinas para el tratamiento de los desechos municipales y se obtiene de ellas inclusive biogás. Se obtiene gas con el cual inclusive se puede mover ciertas maquinarias del mismo municipio y que economiza el gasto en combustibles. El único problema que tenemos aquí es que, si bien es cierto que estas pozas pueden ir cumpliendo su capacidad de soportar la basura, eh, tenemos el problema de que las poblaciones van creciendo. Y entonces, cada vez que crece la población, también va generando la producción de basura y de desperdicios. Por eso es tan importante de que esto esté vinculado a la educación. Como ustedes vieron, los muchachitos de Manglar viven felices ahí, no quieren salir de ahí. Es más, de ellos viven en un paraíso, según lo que dicen. Bueno, pues hay que también que este sea un eje transversal en la educación, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, a todo nivel. Y de hecho en el Ecuador ya está siendo un eje transversal dentro de la escolaridad, la economía circular. Otra oportunidad que tenemos es utilizar ecosistemas con altos niveles de biodiversidad para producir bioproductos sostenibles. Utilizar energía solar, energía eólica, como es el caso de aquí, en el caso de Loja, que es un sector caracterizado por vientos fuertes y que no paran frecuentemente. Entonces se puso ahí una serie de productores de receptores de energía eólica y ellos están girando constantemente y buena parte de la provincia de Loja se abastece ya de energía eléctrica mediante esto. Ahora fíjense en cuántos problemas ocasiona la misma problemática que habíamos tratado al inicio relacionada con el calentamiento global, el aparecimiento de lo que se espera ahora, el super niño, va a traer muchas complicaciones, en algunos lados sequías, pero al otro lado paralelamente inundaciones. La parte de la energía hidroeléctrica que tenemos depende de la capacidad que tengan sus represas. Algunas de ellas estarán bajas y ahí tendremos que optar por energía caliente, por energía movida por diésel y esas cosas. Entonces, esto nos ofrece una oportunidad para contaminar menos y, sin embargo, encontrar posibilidades para llevar una vida normal. La energía solar, la energía geotérmica también, somos países volcánicos que estamos atravesados por la cordillera de los Andes, energía hidráulica que se está utilizando para generar energía eléctrica, el biogás que habíamos hablado, entre otras. Hay múltiples oportunidades que podemos aprovechar, no solamente apegándonos a lo tradicional, sino pegándonos y comenzando a pensar un poco fuera de la caja. Siempre hay alternativas que con un poco de ingenio y voluntad pueden concretarse. Otro de los problemas que tenemos es la cuestión del oro, porque se ha dado una minería ilegal. Veíamos al principio la posibilidad de los procesos mineros que eran aprobados y eran legales, pero ha habido mutaciones malas dentro de este aspecto. Por ejemplo, las repercusiones ambientales y sociales de las actividades mineras han sido terribles, no solamente en cuanto se refiere a la naturaleza de la vegetación en sí. Utilizan mercurio y el mercurio envenena el agua y envenena los suelos también. Y es que ese problema no solamente se da porque el ansia del oro, sino porque conforme la delincuencia organizada transnacional ha visto disminuidas sus capacidades de obtener recursos mediante la venta de droga y la posibilidad de lavar droga,
Entonces han utilizado la minería ilegal como un producto interesante. Fíjense que el mercado internacional, el precio del oro ha subido muchísimo. Y si nos ponemos a pensar también, si una persona quiere pasar por el aeropuerto o el sector de aduanas con una libra de cocaína en su bolsillo, se le va a hacer muy difícil. Pero si lleva una libra de oro en cadenas, anillos y todo, nadie le dice absolutamente nada. Entonces, fíjense en cómo van mutando, viendo alternativas diferentes para generar esta problemática. Pero no solamente repercute en este aspecto medioambiental, también para que trabajen en la minería ilegal comienza a darse trata de personas. Y esta es una de las expresiones más crueles, porque al principio los utilizan para el trabajo en las minas, pero si se debilitan, se comienza a pensar en alternativas como el tráfico de órganos, como la prostitución y claro, es la nueva esclavitud. Y esto para obtener financiamiento de la delincuencia organizada. Contra esto se está también al momento generando otras políticas públicas. Se ha declarado que estamos en el país en un conflicto interno, no internacional, y en el cual se está combatiendo cada día con la delincuencia organizada, que se ha vuelto además más violenta, donde la situación de seguridad del país ha disminuido considerablemente. Pero estamos haciendo la lucha no solamente para proteger el medio ambiente, sino a las personas que son parte importante de la naturaleza y quienes tienen la capacidad de pensar, de crear cosas, de reinventarse y que son, de hecho, quizás una de las mayores e importantes muestras de la vida. Otro reto que tenemos son los grandes volúmenes de residuos municipales no tratados. Entonces necesitamos optimizar el sistema de reciclaje y valorización de qué desechos pueden volver a tratarse, por ejemplo, plásticos para el tema de generar combustible y cosas así. Los retos, pensar que la agricultura a gran escala, sistemas alimentarios sostenibles. Argentina, por ejemplo, era caracterizado fundamentalmente por ser agropecuario. Las carnes argentinas de las mejores del mundo fueron inclusive producto de exportación en la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron con ellos paralelamente a llevar los primeros frigoríficos. Y bueno, esta producción argentina se vio afectada, por ejemplo, con la compra y los requerimientos que le ponía al entrar en la globalización China. Ellos querían una producción enorme de soya y buena parte de sus pastizales se volvieron soya, afectando a la seguridad alimentaria propia de su pueblo. Entonces, tenemos que pensar en que hay que mantener los aspectos que nos dan una identidad, una cultura. A pesar de ello, Argentina también por el lado positivo ha generado sistemas de compostaje extraordinarios, pero sí es bueno pensar hasta dónde se puede generar el suelo para contribuir con los requerimientos del mercado sin que dañen o afecten a la seguridad alimentaria de nuestra población. No es que dejan de comer, pero dejan de producir lo que tradicionalmente les pertenece. Dentro de los desafíos y oportunidades de la economía circular, el gran reto sería lograr una visión de economía circular compartida. Ya de hecho las empresas están viendo, yo tengo esto, necesito aquello, yo necesito procesar eso, y empiezan a complementarse. Y esta complementariedad definitivamente no solamente que va en bien de la economía, sino que también contribuye al sostenimiento del planeta. Esta cuarta revolución industrial unida simbióticamente con la tecnología hace que esto pueda tener agilidad. Por eso es que se hablaba también de la inteligencia artificial y de la parte de la tecnología dentro de la economía circular. El impacto de la pandemia nos llevó de la globalización a la geolocalización que pasa de lo mineral a lo electrónico, acercándonos al consumidor. Por eso les decía, la cadena logística ya en esta parte de esta sociedad 5.0 nos tiene que llevar a acercarnos más hacia el consumidor, determinar entonces los estudios de mercado, quiénes necesitan qué de lo que producimos y dónde, y irnos hacia allá. Para eso también nos sirve la inteligencia artificial, nos sirve también la parte de la robótica, nos sirven los ordenadores y la tecnología. Esta evolución de los paradigmas de los átomos a los bits, la inteligencia artificial puede ayudarnos a reducir desperdicios, al uso adecuado del agua, a la domótica, al reciclaje y predicción y mantenimiento.
Miren cómo puede contribuir y cómo nos puede permitir optimizar los recursos. Las casas inteligentes son una tendencia que cada vez va cobrando más fuerza y cada día es más común que se utilicen en las casas. Aquí te cuento cómo funciona todo esto de las casas inteligentes. Pues muy bien, una casa inteligente es también conocida como un hogar inteligente o domótica. La domótica básicamente quiere decir que se integra la tecnología en el diseño de los espacios. Se refiere a una vivienda que utiliza la tecnología para poder controlar diversas funciones dentro del hogar, controlar diversos dispositivos con el objetivo de mejorar la comodidad, la seguridad, la eficiencia energética y la gestión de recursos. Estos son los elementos clave en las casas inteligentes. Comenzando por la automatización. Una casa inteligente utiliza sistemas automatizados para controlar luces, electrodomésticos, sistemas de calefacción y refrigeración, persianas, sistemas de seguridad. Estos sistemas pueden programarse para funcionar en diferentes horarios, en condiciones específicas o con comandos de voz. La conectividad es una parte muy importante de estas casas inteligentes. Los dispositivos y sistemas de una casa inteligente están interconectados a través de una red, generalmente a través de una red de Wi-Fi, que es de lo más común, o a través de Bluetooth. Esto permite la comunicación y gestión centralizada de todos los componentes. Y otra parte muy importante es el control remoto. Tú necesitas un algo para poder controlar todos los dispositivos. Los propietarios pueden controlar y monitorear su casa a través de aplicaciones móviles en sus dispositivos, como smartphones o tabletas, desde cualquier lugar con acceso a internet. O estando dentro de la casa, también los puedes controlar con comandos de voz. Alexa, unplug Wi-Fi. La mayoría de las casas inteligentes incorporan asistentes de voz, como lo son Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Home, para permitir el control de dispositivos mediante los comandos de voz. Y una de las partes más interesantes de estas casas inteligentes son la seguridad. Las casas inteligentes suelen contar con sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, sistemas de alarma y cerraduras inteligentes. Estos dispositivos pueden mandar señales en tiempo real o alertas a los propietarios en caso de intrusión o situaciones de emergencia. Y por otro lado, también es muy importante la eficiencia energética. En este caso, se puede controlar el consumo de energía y optimizar el uso de calefacción, de refrigeración, iluminación y electrodomésticos para reducir los costos y minimizar el impacto ambiental. Imagínate tú que saliste de tu casa y se te olvidó apagar el aire acondicionado o se te olvidó apagar la luz, así que es muy fácil entrar a tu teléfono y poder apagar la luz desde ahí o apagar el aire acondicionado. Y por otro lado, en temas de entretenimiento también es una gran ventaja, ya que se pueden incorporar sistemas de entretenimiento de alta calidad como televisores inteligentes, sistemas de audio distribuido que se pueden integrar y controlar fácilmente. Y básicamente todos estos elementos te llevan a la automatización de tu hogar. Y aquí a continuación te cuento de algunos ejemplos de dispositivos que puedes incorporar en tu hogar. Por ejemplo, los termostatos inteligentes, como el Nest de Google, que ajustan la temperatura según las preferencias y los patrones de uso. Los asistentes de voz, que es de lo más común que ya cada vez hay más en los hogares, como lo son Alexa, Google Home, Apple Home, que te permiten el control de los dispositivos por medio de la voz y si tú quieres hasta te puedes poner a platicar con ellos. Las cerraduras y cámaras de vigilancia que ofrecen una mayor seguridad y un acceso remoto a la vivienda. La iluminación inteligente como Philips Hue que permite ajustar la intensidad y color de las luces a través de una aplicación en tu teléfono. Los dispositivos de altavoces y audio multiroom que te permite distribuir el audio a lo largo de la casa. Y por otro lado también están los electrodomésticos inteligentes como lo son las lavadoras, el refrigerador, que pueden ser controladas y monitoreadas a través del teléfono. Entonces, todos estos elementos tienen grandes ventajas consigo. Por ejemplo, la gestión energética, que te permite el ahorro de energía y también una casa inteligente puede generar su propia energía y almacenarla a través de paneles solares. El confort de tu hogar también es una gran ventaja, puedes tener la temperatura y la iluminación que tú desees. La seguridad de tu casa, que la puedes vigilar en tiempo real y puedes recibir alertas si algo está sucediendo. Y otra parte muy importante es que también puedes ahorrar en gastos. Al poder controlar todos estos dispositivos desde cualquier parte donde te encuentres, ya no te va a pasar que se quedó encendida la luz y gastó muchísima energía o que se quedó prendido el aire acondicionado. Ahora podrás controlar todo ello a través de tu teléfono.
Así que en conclusión, una casa inteligente ofrece confort y eficiencia energética y mejora la calidad de vida de los residentes. Y a medida que la tecnología va aumentando, cada vez es más común que las casas tengan estos elementos para que sus casas funcionen de una manera más eficiente y con todas estas tecnologías. Y es muy probable que cada vez veamos más innovaciones en todo este tema de las casas inteligentes. Espero que te haya gustado este video, que te haya gustado esta información. Cuéntame en los comentarios cuáles elementos tienes tú en tu casa. Nos vemos próximamente con nuevos videos y nuevos temas, y mientras tanto puedes darle clic a cualquiera de estos videos que te aparecen en pantalla. Adiós. Bien, hasta aquí pues dejo de aburrirles y estoy dispuesto para conversar con ustedes y nutrirme de sus ideas, que son importantísimas. Bueno, muchas gracias, doctor Dávila. Excelente esta experiencia que nos ha compartido. Y el doctor Dávila nos hizo un recorrido por muchos elementos de la economía circular y que de alguna manera se ha potenciado con la inteligencia artificial, reconociendo que ni la inteligencia artificial ni la economía circular son, vamos a decir, conocimientos nuevos. De alguna manera se ha potenciado este conocimiento, ¿verdad? Que podríamos decir que la economía circular es el paradigma de la sostenibilidad y que de alguna manera nos lleva a un cambio de pensamiento, un cambio en la forma como obtenemos, fabricamos, compramos y usamos las cosas, ¿verdad? Es muy frecuente en nuestras vidas que de repente, por ejemplo, dejamos de usar las cosas y las botamos. Decimos más fácil comprar algo nuevo que, vamos a decir, restaurarlo, reciclarlo, pero precisamente este paradigma de la sostenibilidad nos lleva a eso. Tenemos que cambiar el pensamiento y ver entonces, claro, eso implica un proceso, como bien lo decía él, de educación que comienza desde la familia y que por supuesto implica un cambio en la gobernabilidad de las empresas, en la forma como se fabrican los productos, porque como muy bien lo decía él, implica que de una vez que se fabrica un producto se sepa a quién puede servir cuando se transforme en un nuevo insumo, ¿verdad? Entonces la idea es disminuir en la mayoría o alargar el tiempo de uso de cada material, de cada recurso. De hecho, cuando comenzó digamos que este paradigma, y lo dijo el doctor Dávila, hablábamos de las 3 R's, ¿verdad? El reciclar, reducir y reutilizar. Y después pasamos a las 5 R, las 7 R, las 9 R, y hoy se puede hablar de 12 R. Es decir, que cada vez se ha ido, vamos a decir, aumentando el conocimiento sobre la economía circular. No obstante, no manejamos todo y lo hemos podido ver esta noche, ¿verdad? Cuando vemos las experiencias. Yo me acuerdo que cuando comenzamos este programa de postdoctorado, yo decía, ¿qué habrá de economía circular en Venezuela? Y encontré algunas evidencias de que sí hay. Posiblemente eso fue más o menos en el año 2003, 2000. Es posible que en este año, han pasado ya 3 años, haya mucho más experiencias, pero que no las conocemos. Y otras, como decía el doctor Dávila, que son, vamos a decir, experiencias no son recientes, como aquella época que tuvimos que había un día para cada número de placas para poder utilizar los carros, para evitar precisamente evitar el excesivo consumo de la gasolina, para controlar el tráfico. Es decir, que hay experiencias de economía circular que tal vez en ese momento no la conocimos de esa forma y que cada día pues van aumentando y cada día nos encontramos con mayores circunstancias. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que seguir investigando sobre el tema, que es importante que sigamos viendo, porque cada día hay nuevas
adelantos en esta temática. Y también como académicos, tratar de compartir, que conozcan estas experiencias, ¿verdad? Y que cada uno desde su casa y desde su ámbito de actuación puede ir generando esta cultura. Decía aquí Carl Luis, excelente ponencia, doctor Dávila, gran disertación. Más allá de los desafíos, se abre un amplio abanico de oportunidades que nos invitan a seguir creando soluciones en pro de la humanidad. Es un compromiso impostergable y efectivamente es lo que estaba señalando, ¿verdad? Entonces me gustaría que participaran. Son las 8:30. Media hora tenemos nada más porque tampoco, no, son las 8:45. Tampoco vamos a tener al doctor Dávila tanto tiempo aquí, pero por lo menos media hora, ¿verdad? De que haya participaciones. Ya tenemos algunas participaciones, yo leí solo la última en el chat, pero quisiera la participación oral de algunos de ustedes, ¿verdad? Como puede ser reflexiones, puede ser preguntas. No necesariamente tenemos que responder las preguntas, pero eso genera una inquietud en los que estamos aquí presentes. Recuerden entonces lo que les señalaba, que el que solicite la palabra se presente, diga su nombre, que se oiga, ¿verdad? Para que se grabe. Y la invitación que siempre hago a los que por primera vez nos acompañan, a que se inscriben 3 cuartillas de lo que se ha hablado hoy. Eso puede formar parte de este libro que inicialmente es con la autoridad del doctor Dávila, pero que va a estar incorporado lo que ustedes puedan plantear, bien sea hoy en forma oral, bien sea lo que ha planteado por el chat y lo que puedan escribir. Claro que cuando compilamos el libro eliminamos todas las felicitaciones, ¿verdad? No van las felicitaciones. Las felicitaciones las lee el doctor Dávila ahorita, o sea, las leemos, pero en el libro va el contenido que ustedes pueden agregar. Por ejemplo, dice aquí, yo leí que los recursos no son para siempre. Y por eso hay que trabajar en función de ello. Y fíjense que uno de los principios de la economía circular es precisamente tratar de que duren lo más posible. Y eso implica cambiar a lo mejor el uso de algo que en un determinado momento utilizamos de una forma y luego sirve de insumo para otro elemento otro servicio, otro uso que se le dé al material, ¿verdad? Dice ella, este tema de economía circular es relevante y actual. Efectivamente, y ese era uno de las temáticas de la conferencia, ¿verdad? Los retos que se nos plantean, porque busca priorizar, compartir, reutilizar, así como reciclar materiales cuantas veces sea posible. Y ella dice algo muy importante, como docente, pues, se puede poner en práctica este modelo. Moví hasta ahí ella lo deja. Dice, es productivo e innovador para eliminar residuos, enseñando desde las aulas cómo es transversal, efectivamente. Y eso lo decía el doctor Dávila, ¿verdad? Es un elemento fundamental la educación, que debe comenzar por nuestras casas, porque a lo mejor nuestros hijos están acostumbrados a ver que cuando algo no sirve ya ni siquiera intentamos repararlo, sino que decimos uno nuevo, ¿verdad? Entonces hay que cambiar esa mentalidad. ¿Quién levanta la mano? No todos a la vez. No veo manos levantadas. Aquí hay un nuevo mensaje. Dice Alba Torres, Alba Areli va a hablar. Y después Alba misma. Alba dice aquí que es imperativo abocarse a la economía circular en pro de preservar el ambiente. Importante la educación ambiental al respecto. Bueno, ustedes ven que la economía, de hecho Alba es economista, y es importante tu opinión, Alba, porque en realidad este paradigma empieza como un elemento económico de ver cómo hacemos con estos residuos, ¿verdad? Cómo los reciclamos, cómo los reutilizamos para que sea más productivo, pero a su vez
este paradigma ayuda a mantener el ambiente, ¿verdad? A conservar el ambiente, a prevenir, y por eso es que yo lo califiqué, bueno, no yo, no lo dijo por ahí alguien, como el paradigma de la sostenibilidad. Vamos a oír a la doctora Arely Hernández, que es participante de este programa de Ambiente y Economía Circular. Buenas noches. Arely, tiene la palabra. Y felicitaciones, doctor Dávila, que bueno, nos paseó por nuestros antepasados y lo vivimos a plenitud. Agradecida, doctora Crisálida, inventora del programa. Pienso que es una oportunidad de oro porque hoy nos enteramos de algunas informaciones que son valiosas y que están en las noticias y que están en la palestra, pero no todo el mundo la conoce. Entonces pienso que a través de la educación, a través de ese servicio comunitario que en el caso de Venezuela, en el artículo 8 de la ley de universidades, nosotros pudiéramos hacer maravillas y pudiéramos contribuir a digamos, a la restauración, a lo que es el tema de la economía circular en todo su conjunto, en toda esa acción humana. De hecho, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en su coordinación Hombre y Ambiente, quien maneja los programas de ciencias ambientales y alojamiento turístico, pudiéramos nosotros aprovechar oportunidades para poder, digamos, hablar sobre el tema y llevarlo a las comunidades. ¿Por qué no? Pudiéramos hacer muchísimas cosas y, como dice la doctora Crisálida, seguir investigando hasta dónde podemos lograr penetrar y más allá de eso, lograr restablecer lo que en algunos otros casos, por falta de información o tal vez por la misma práctica depredadora del ser humano, bueno, se ha mantenido en la palestra. Entonces, definitivamente pienso que pudiéramos aprovechar esta oportunidad para seguir investigando y profundizando sobre lo que es la economía circular y que pudiéramos tener inclusive comunidades modelo. ¿Por qué no? Nosotros como estudiantes de este programa se nos abre, digamos, a mí particularmente, me vinieron muchas ideas que pudiéramos nosotros ir concretando en su momento para poder lograr, digamos que aterrizar lo que vimos hoy. Entonces, pero a través de la educación. A través de la educación, y de verdad que la economía circular es una oportunidad de oro, seguir avanzando en el tema y lograr que la gente tenga una conciencia del cuidado del planeta como se lo merece, como realmente nosotros podemos reconciliarnos con ella. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Arely. No sé si Margarita, tú quieres participar. Ella es una persona de México que está haciendo el programa de investigación transcompleja y ella aquí está planteando que hay algunas experiencias en México. Entonces sería bien interesante oírla de parte tuya, Margarita, si quieres intervenir. Claro que sí, buenas noches. Bueno, para mí es un honor escuchar la conferencia, estuvo muy interesante, muy bonita, y aparte de eso, pues nos dejó muchos conocimientos, ¿no? Respecto a lo que hay en México, hay muchas cosas muy interesantes que se están haciendo actualmente. Quizá la más interesante es la creación de biocombustible a través de la orina. O sea, la orina toda la gente la tira, cuando acá ya empiezan a ver cómo se puede hacer combustible para coches, para lo que va haciendo pues prácticamente motocicletas. Y eso estaría muy bien porque sería una forma de reciclar ese producto que es un desecho, ¿no? También otra que está muy interesante es un biocombustible por medio de nopales. Es decir, los nopales, lo de las fibras y todo eso, se están utilizando no tan solo para materiales de construcción, sino también se están utilizando como tipo gasolina, lo que se está creando. También yo creo que otra cosa que ya es muy antigua, pero quizá es una cosa que no se ha usado mucho y que se debería de usar,
son los biocombustibles a través de lo que son los biodigestores, lo que va haciendo en las casas autoecológicas, que son autosustentables, todo lo que son desechos de, otra vez, de orina, de excrementos, pues prácticamente se pueden generar gas. Y ese gas, pues prácticamente puede servir para las cocinas o para lo que va haciendo los calentadores, que eso también sería una opción buenísima. Hay un libro, ese ya tiene muchísimo aquí en México, es como de 1990, 1984 más o menos. Es un investigador que se llama Armando Denfiscaso y él habla sobre todo lo que son las casas inteligentes, que en ese tiempo, estamos hablando de los 80s, 90, pues era una casa que ya empezaba a generar su propia energía. Yo creo que eso es también una cosa que deberíamos de voltear un poquito al pasado, no tan solo con las cosas nuevas, sino también hacer un estudio de retrospectivo de qué ha habido. Y yo creo que eso también estaría muy interesante aplicarlo. Ahora, en México también otra de las cosas que está tomando mucho auge son la recicla de los edificios y también se llaman reusos y reciclas de edificios, sobre todo lo que son los históricos. Suponiendo, hay un restaurante que acá es muy famoso que se llama Tox. Y bueno, pues los Tox adquirieron lo que era un sitio que estaba ya en desecho, habían sido bodegas antes, cuando fueron prácticamente las leyes de reforma, había sido un templo muy bonito, pero sin embargo después con la desamortización de los bienes eclesiásticos, lo cambiaron de uso. Y ahorita muchos de los edificios que fueron, que son patrimonio histórico, están siendo cambiados de usos. Y eso también es un reuso, un recicle, como hablaron de las 3 Eres, o de hasta de las 5 Eres podríamos hablar, y está también interesante, y eso es en el sentido patrimonial, o sea, de los bienes patrimoniales. Pues muchas gracias, doctora, y todo un gusto haber oído a su conferencista, muy interesante, doctor Dávila, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, Margarita. Fíjate que es bien interesante lo que dices, porque fíjate que eso es precisamente el principio de complementariedad que plantea la transcomplejidad. O sea, que no podemos descartar nada de lo que hay en el pasado, en lo tradicional, porque sí, y de hecho el doctor Dávila hizo una historia que era precisamente, como dijo él al comienzo, la esencia en sí de esta conferencia, que la economía circular como paradigma no es que empezó ahorita, simplemente que se ha dado de manera aislada en diferentes países y vemos que como muchas cosas pues ha avanzado y que con la inteligencia artificial se suman otras cosas, pero que es importante lo que decía Margarita, deberíamos hacer una revisión, ¿verdad? Al pasado, a estos materiales que ya existen. Y de hecho yo decía, cuando decía la utilización de algunos vehículos unos días y otros no, eso es, en Venezuela, por ejemplo, eso hace mucho tiempo que se hizo. Entonces es importante eso, ¿verdad? Ver esta temática o cualquier temática desde esa complementariedad de saberes, lo tradicional, lo clásico con lo contemporáneo, con las nuevas experiencias que se están viviendo. Yo quisiera que uno de los chicos del grupo Campos o Carl Luis, vamos a darle la palabra para que cierren, como les decía, para no tampoco agotar a nuestro invitado, que como ya han dicho muchos de ustedes, pues hizo una excelente conferencia, que la hizo bastante motivante con los videos y que nos deja muchas inquietudes. Entonces, en este grupo hay 2 caballeros, bueno, muchos caballeros, pero dentro del grupo de postdoctorado, que son de ambiente y economía circular, hay dos caballeros. Entonces, quería ver cuál de los 2 se ofrece para, digamos, hacer una intervención de cierre y agradecer pues al doctor Arturo su participación. Saludos, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Gracias, Alonso. Sí. Saludos a todos. Gracias, doctora Crisálida. Bueno, doctor Dávila, un gusto saludarle
y aprovecho también la ocasión, pues al igual que lo han hecho por escrito y como lo han hecho también quienes han tenido la oportunidad de intervenir de forma oral, pues de manifestarle también mi beneplácito por esa excelente conferencia que tuvo la oportunidad de desarrollar el día de hoy. Creo que es muy completa acerca del tema relacionado con la economía circular. Se paseó por la historia y me pareció sumamente interesante e incluso lo expresé por escrito, el hecho de que como venezolano realmente sentimos en el buen sentido de la palabra cierta, vamos a llamar, envidia, ¿no? Por Ecuador, que realmente ha sido un país que, de acuerdo con lo que usted desarrolló, ha sido pionero en el mundo en lo que se refiere a incorporar iniciativas que de alguna u otra manera sientan las bases para promover la economía circular dentro de su país y que por supuesto esto constituye un ejemplo para la región, ¿no? Sobre todo para países como Venezuela, donde el tema de la economía circular, a mi modo de ver, sigue siendo muy incipiente y muy desconocido. Entonces, desde este lado del mundo, como expresé también por escrito, que es un territorio con realidades tan complejas, pero que también nos ofrece grandes potencialidades y expectativas muy prometedoras, definitivamente el hecho de contar con países como el suyo, donde existen estas iniciativas, definitivamente van a ser un aliciente para que dentro de muy poco, espero que sea así, podamos masificar y que nuestros estados, no nuestros gobiernos, sino nuestros estados y los ciudadanos comprendan la importancia de implementar iniciativas que de alguna u otra manera permitan abandonar esos modelos extractivos tradicionales que hemos visto pues que han sido los que han dominado básicamente la escena mundial, la escena productiva mundial, pero que al mismo tiempo nos han dejado huellas que lamentablemente muchas de ellas irreparables, pero que si tomamos la iniciativa de emprender y corregir esos derroteros que hemos tenido, muy probablemente podamos lograr que la raza humana pueda de alguna u otra manera extender su vida y su permanencia en este planeta. Entonces, como cierre, creo que pudiéramos decir que debemos abrazar también lo que es la economía circular conjuntamente con esos principios y esas potencialidades que nos brinda la inteligencia artificial, sobre todo en América Latina, donde existe, como lo expresé también, una necesidad urgente para que la unión de estos dos factores sirva para la promoción de un principio elemental como lo es la resiliencia, sobre todo dentro de lo que es el tejido empresarial de la región. Entonces esto va a exigir, por supuesto, y como bien lo mencionó la doctora Crisálida, una vinculación transcompleja. Y yo lo veo desde la óptica de ese trinomio importantísimo que lo constituye la academia, el sector privado y las políticas públicas. De modo que al articular estos tres elementos, nosotros vamos a poder lograr que definitivamente la economía circular trascienda de todas estas ponencias y estos contenidos tan buenos y tan interesantes y llevarlos a una praxis que redunde de forma positiva en nuestros países. Bueno, con esto básicamente quería intervenir y manifestar mi participación y nuevamente agradecer a la doctora Crisálida y al doctor Dávila por este tipo de actividades y de iniciativas tan enriquecedoras para todos. Gracias. Si me Gracias, permite, Jesús. Ya te doy doctora. la palabra, Dávila, pero quería agradecerle a Jesús algo importante que debemos que destacar de todas estas actividades y que tú lo dijiste, ¿verdad? Y es que hagamos algo práctico. Además de cambiar nuestro pensamiento, entonces, ejecutar acciones, también lo decía Arely, dentro de los espacios que cada uno de alguna manera tiene, ¿verdad? Bueno, doctor Dávila, para que nos dé su mensaje final y por supuesto muy agradecida. Un abrazo de aquí de Venezuela, de todos nosotros. Doctora Crisálida, muchísimas gracias por la oportunidad, la gentileza, el gusto de verla, aunque sea
al momento por distancia, no nos hemos visto personalmente ya un tiempo. Creo que es necesario. Sí, estamos viendo otra vez, ¿verdad? Sí, doctor Campos, Margarita, Arelis, qué grato escucharles. Muchísimas gracias, su gentileza, sus amables opiniones. Eh, bueno, para don Jesús Campos, decirle que sí, la tierra venezolana es una maravilla, tan llena de recursos, tan llena de gente buena, que con seguridad hay ya gente pensando en esto desde hace rato. Arelis, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, hermosa ciudad, y en Puerto Ordaz, que también lo hacen, linda tierra, a la cual ya extraño mucho regresar. Igual a visitarla a usted, doctora Crisálida, y algún rato tendremos la oportunidad con Margarita de irla a visitar también. No queda más que agradecerle su gentileza, su atención, y cuenten conmigo siempre a la orden. Gracias, Arturo. No, quiero decirles a los que nos acompañan que Areli conoció al doctor Arturo allá en Ciudad Bolívar y yo lo conocí en Valencia, Estado Carabobo, en un momento, en varios momentos que él ha venido a Venezuela, por eso les digo que él está bastante ligado a Venezuela. Y por eso decimos que ya hace falta que nos volvamos a ver porque la idea es que él venga, porque la idea de nosotros sería ir a Ecuador, ¿verdad, Areli? Pero por ahora, bueno, es más fácil que venga él. Muchas gracias, doctor Arturo. Abrazo, como le decía, para usted y para todos los que nos acompañan. Y bueno, esperamos tenerlos de regreso pronto y los que quieran escribir, acuérdense, 3 cuartillas y me la envían. A los del grupo de postdoctorado, mañana hablamos qué vamos a hacer con esta actividad. Gracias para todos.